Listo, bueno. Buenas tardes, Patrón. Ya, hoy tenemos invitado un especial, doctor Danilo. Danilo es paciente de segundo año de medicina interna de la Universidad del CES. Realizó esta charla que fue muy aplaudida, por eso es que traerse la toca que nos valga mucho en nuestros pacientes. Ya se le enfoca en una deficiencia primaria en el adulto. Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias a todos por recibirme pues acá en el centro. El origen de esta charla básicamente viene de que uno en primer año de residencia se empieza a enfrentar a pacientes con diferentes enfermedades que son más complejas de lo que uno viene manejando de médico general. Y cuando uno revisa la lista de diagnósticos diferenciales de muchas enfermedades, siempre están las inmunodeficiencias primarias como un diagnóstico diferencial. Entonces, pensando que probablemente la formación de pregrado es poco lo que se profundiza en esta condición, quise, digamos que en las actividades que tenemos nosotros dentro de la universidad, profundizar un poco con respecto a eso para que el panorama nos quedara más claro, pues, a todos pues en los diferentes niveles, desde médicos generales a los internistas y obviamente pues a reumatólogos y áreas afines. Y la historia, digamos que taquillera, las inmunodeficiencias primarias, ay, no está pasando. ¿O será que es el lado? A ver. Empieza en los, digamos que así de manera taquillera en los 70 en Estados Unidos con el caso de David Vitter. Este fue un niño que en los 70 nació con inmunodeficiencia combinada grave que llamó la atención de diferentes medios en Estados Unidos. Entonces empezaron como a retratar la vida de este niño, de este paciente, que lo llamaban el niño burbuja. Entonces aquí, pues en sus primeros años de vida, en una burbujita que los papás le prepararon, eh, durante el crecimiento, entonces el paciente empezó a tener diferentes neumonías, diferentes infecciones a repetición, pero lo mantenían en su burbujita tratando de prolongar su vida. Esto empezó a llamar incluso la atención de la NASA, que le terminaron construyendo pues como un traje espacial para que pudiera conocer el exterior de su vivienda y empezara pues digamos que interactuar con otros niños, pero el curso de su enfermedad bastante indolente, a pesar de que recibía incluso las clases dentro de su burbuja, hasta que más o menos a los 15 años este hombre terminó falleciendo de una neumonía. Entonces esto, digamos que empezó a llamar la atención a diferentes clínicos y pues más allá pues de la parte mediática del caso, y es que es una enfermedad que poco conocíamos porque no hay un tratamiento más allá de antibióticos para sus complicaciones infecciosas y no está bien caracterizado pues como cuál era el espectro como tal de esta enfermedad. Entonces, como tal, las inmunodeficiencias primarias es un grupo creciente actualmente con más de 485 enfermedades descritas y categorizadas. Se caracteriza porque pueden haber defectos en inmunidad innata, adaptativa, celular y humoral. Puede tener cualquier patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X, mitocondrial, el que sea. Y de manera muy llamativa, hay algunas condiciones que son adquiridas que se pueden terminar manifestando como condiciones primarias, que más adelante hablaremos un par de cosas al respecto. Lo interesante con estas condiciones es que uno pensaría que las inmunodeficiencias solo aumentan el riesgo de infecciones recurrentes, pero no es, si bien es lo más importante, no es lo principal o digamos que lo único. También se caracteriza por ser condiciones en donde se aumenta la susceptibilidad de enfermedades autoinmunes, a enfermedades neoplásicas, alérgicas y autoinflamatorias. Es por eso que el espectro de la enfermedad es más amplio de lo que nosotros pensamos y es por eso que hay que tener pues como un sentido clínico bastante agudizado para sospechar una de estas condiciones. La línea de tiempo de la descripción de las inmunodeficiencias primarias empezó en 1952, en donde se hizo el primer reporte de una enfermedad de este tipo. 60 años después, en el 2013, un comité de expertos a nivel mundial se reunió y trataron de establecer y categorizar como tal los diferentes trastornos identificados. En este entonces habían 200 identificados. Posteriormente, este mismo comité de expertos se fue reuniendo pues de manera cíclica. En 2015 establecieron 300 trastornos, en el 2017 320, 2019 430 y ahorita en el 2022, que es la última, digamos que el último reporte, hay más de 485 trastornos identificados. Y la importancia de esto, digamos que la razón por la que en
60 años pasamos de 1 a 200 y luego en una década pasamos de 200 a 485, va de la mano con los avances tecnológicos y con la sensibilidad que tiene el clínico para sospechar esta condición. Entonces, ay, se volvió a quedar esto. Entonces, para tratar de resolver pues como la pregunta de cuál es el verdadero enfoque que deberíamos tener como clínicos de las inmunodeficiencias primarias, hicimos una búsqueda en las bases de datos de PubMed, de Scopus y Cielo. Con esos términos de búsqueda, los resultados iniciales los filtramos por título y resumen. Obviamente incluimos a pacientes adultos con libros de referencia, bibliografía secundaria citada en los diferentes artículos que revisamos, y la selección final pues para hacer esta revisión se hizo pues por criterio cualitativo de los autores pues y de los asesores que me acompañan en el desarrollo de esta charla. Empezando a resolver preguntas con respecto a las inmunodeficiencias, tenemos en primer lugar la epidemiología y digamos que lo que está establecido en el momento es una prevalencia de estas condiciones que van del 1 al 2%, pero con un agravante es que esto termina siendo solo la punta del iceberg, donde en realidad los autores más importantes en el tema consideran que una subrepresentación del 70 al 90% de los pacientes, entonces solo terminamos viendo esta puntita. El resto, el grueso de los pacientes, estamos limitados por el subdiagnóstico, el subreporte. Los datos que tenemos son, digamos que derivados de registros internacionales, no sabemos qué tan buena representatividad de nuestros pacientes y en últimas terminamos viendo solo una pequeña parte de los pacientes que realmente tienen esta condición. Digamos que ya tratando de discriminar cuáles son los tipos más comunes y todo eso, tenemos que el 50% de las inmunodeficiencias primarias en el adulto son por déficit de anticuerpos, el 10% son inmunodeficiencias graves que son combinadas, la relación hombre-mujer es de 1.5 y esto principalmente puede ser explicado porque la herencia o el principal patrón de herencia es ligado al X, y para Colombia más del 90% de los datos son derivados del grupo de inmunodeficiencias primarias de la Universidad de Antioquia, donde tenemos establecido más o menos una prevalencia de 2 a 3 casos por 100.000 y hay como tal reportados 1.073 casos en donde más de 900 casos han sido reportados acá en Antioquia, siendo el centro de referencia a nivel nacional para el reporte de estas enfermedades. De manera llamativa tenemos que aquí la relación hombre-mujer es de 4 y esto los expertos pues, del área explican pues, que es precisamente derivado por lo mismo, pues por un patrón de herencia más ligado al X. Si revisamos datos estimativos con respecto a la incidencia que tiene esta enfermedad en diferentes zonas geográficas, aquí les voy a resaltar Sudamérica y luego resaltando por subgrupos de etarios, tenemos que más del 50% de los pacientes son diagnosticados después de los 15 años. Entonces uno tendría o pensaría que esto es una enfermedad de niños pensando que es primario, pero vemos que la mayoría de los pacientes son diagnosticados en la edad adulta, siendo pues adultos jóvenes o incluso en pacientes mayores de 75 años. De hecho, vemos que el grueso de pacientes de 25 a 49 años y de 50 a 74 años representan el 50% de la población estimada para Sudamérica. Eso nos dice que probablemente nuestros pacientes, los que vemos en la consulta día a día, como internistas, médicos generales, están justamente allí. Hay que repasar algunos conceptos básicos con inmunología. Digamos que la idea con esta tabla es comparar algunas condiciones específicas del sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Entonces, en primer lugar tenemos los componentes. Los componentes de la respuesta inmune innata son casi que netamente celulares, donde tenemos los linfocitos NK, neutrófilos, macrófagos, monocitos, células dendríticas, el complemento y las barreras epiteliales, y en la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos circulantes. Los mecanismos para que se dé la respuesta inmunológica son de codificación germinal. Esto significa que es una respuesta que ha perdurado por lo largo de miles, incluso millones de años, en donde el sistema inmune ha evolucionado respondiendo a antígenos específicos de bacterias, por ejemplo el lipopolisacárido, mientras los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa son codificados de manera adaptativa por exposición. Este es el motivo por el que nos vacunamos, el motivo por el que no nos repiten algunas infecciones pues, que podemos estar expuestos a lo largo de nuestras vidas. Bajo estos mecanismos tenemos entonces que la respuesta a los patógenos de la respuesta inmune innata es inespecífica, es una respuesta rápida y sin memoria, y por el contrario, la respuesta adaptativa es específica, que es adaptada a través del tiempo y es duradera,
Las proteínas secretadas más importantes de la respuesta inmune innata son la lisozima, el complemento, la proteína C reactiva, defensinas y otras citoquinas, y la adaptativa son principalmente las inmunoglobulinas. Y el mecanismo, digamos, de acción principal por el que se da la respuesta inmune innata se da principalmente por reconocimiento de los Toll-like receptors a través de los PAMPs y los DAMPs que activan el factor nucleador kappa beta. Mientras en la respuesta inmune adaptativa hay una activación de los linfocitos T y B contra un antígeno reconocido previamente que pues de ahí se desencadena el resto de la respuesta inmune. Y esto es importante porque si revisamos algunas citoquinas estratégicas, tenemos por ejemplo que los macrófagos van a ser los principales secretores de interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 8, interleuquina 12. Los linfocitos T, H2 van a tener un rol principalmente mediador donde tenemos principalmente la secreción de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10. Los linfocitos TH1 van a secretar principalmente interferón, interleuquina 2 e interleuquina 12, y el complemento como tal que nos puede incluso, puede tener digamos que una mediación o puede tener un rol digamos que de conjugación entre la respuesta inmune adaptativa con la respuesta inmune innata pues a través de las diferentes vías de activación del complemento. Entonces, entrando como tal a la clasificación, esta es tal vez, digamos que la parte más engorrosa de la charla porque son datos y una lista muy grande de enfermedades y de hecho aquí traigo la lista resumida. Entonces, la clasificación internacional de las inmunodeficiencias primarias, digamos que en su clasificación 1A, abarca entonces lo que son las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. Estos van a ser definidas por linfopenia TSD3 y aquí vamos a tener un grupo grande de enfermedades que no son las inmunodeficiencias combinadas graves, que a su vez se subclasificarán por el CD19 y por los conteos de los linfocitos T, B y NK. Estos son algunos de los efectores inmunes que pueden estar defectuosos en este tipo de inmunodeficiencias. Aquí, pues, para resaltar, por ejemplo, la ADA, el CD3, el JAK3, el CD45, el PAX1. En la 1B tenemos otro tipo, pues, o digamos que dentro del mismo grupo de enfermedades, las inmunodeficiencias que afectan también la inmunidad celular y humoral, también combinadas, digamos que con un espectro de enfermedad un poco menos grave, y estas las vamos a subclasificar por los conteos de CD4, de CD8, de células B y de inmunoglobulinas. Dentro de todos los efectores que están implicados, pues, como en este grupo o subgrupo de enfermedades, hay que destacar el REL A y el REL B, que son los factores de codificación del factor nuclear kappa beta. Entonces, por eso termina teniendo pues como una relevancia clínica importante. Kappa B, perdón, doctor, tiene razón. La clasificación 2A, entonces, son las inmunodeficiencias combinadas asociadas a condiciones sindrómicas. Entonces, aquí tenemos pues, las caracterizadas por trombocitopenia congénita, donde, pues, como libro, en este paciente que tenemos acá con un síndrome de Wiskott-Aldrich, defectos en la reparación del ADN, como la ataxia telangiectasia del síndrome de Bloom, y displasias inmunoóseas como la hipoplasia, cartílago, pelo. Aquí, pues, esto es una telangiectasia pues, asociada a ataxia telangiectasia. En la 2B, también dentro del mismo grupo, entonces, inmunodeficiencias combinadas asociadas a condiciones sindrómicas, entonces tenemos defectos tímicos con otras anomalías en donde está el síndrome de George y el síndrome de velocardiofacial. Este es un paciente adulto con síndrome de George. Recordemos que estos son de lesiones del cromosoma 22q11. Displasia ectodérmica anhidrótica y síndromes hiper-IgE por deficiencia del receptor de interleuquina 6. En las 12 otras condiciones sindrómicas, entonces defectos del metabolismo del B12 y folatos por deficiencia de transcobalamina, aquí en este extendido de sangre periférico. Más allá de los poiquilocitos vemos neutrófilos hipersegmentados que van en relación pues a esta deficiencia, pero esta es, esta es la enzima que está alterada pues en esta deficiencia. Y otras, por ejemplo, tenemos inmunodeficiencias con A3 intestinal múltiple o síndrome de Vichy. En la 3A tenemos deficiencias de anticuerpos predominantemente por hipogamaglobulinemia. Entonces aquí tenemos la deficiencia de células B, donde va a haber un defecto, un déficit, perdón, de todos los isotipos de inmunoglobulina y se va a caracterizar por infecciones bacterianas graves. Dependiendo del conteo de células B, o sea, si las células B son más de 1%, podríamos estar hablando de un fenotipo de inmunodeficiencia como un variable que puede ser asociada a efecto genético o por mutaciones puntuales. Estas son microfotografías pues de anticuerpos.
La 3B son otras deficiencias de anticuerpos, entonces aquí tenemos principalmente los síndromes hiper-IgM y de acuerdo a conteo de células B, entonces podemos tener, si estos son normales, deficiencia de IgA y si estos son altos por activación del factor nuclear kappa B. En la clasificación 4 tenemos enfermedades de disregulación inmune. Esta, digamos que es muy relevante para nosotros, que es la linfocitosis hemofagocítica. Si bien aquí en este grupo de enfermedades van a hablar principalmente de la primaria, que es principalmente en niños, recordemos que también tenemos un espectro de enfermedad que es secundaria, que puede obedecer a trastornos reumatológicos o infecciones graves. También tenemos enfermedades o asociadas a susceptibilidad por virus del Epstein-Barr o síndromes con autoinmunidad como el APSID y el IPIX. Aquí en estas fotografías entonces vemos precisamente la hemofagocitosis en la médula ósea con fenómeno de ruleta pues, o de rouleau asociado. En la clasificación 5 tenemos los defectos de la función fagocítica, en donde vamos a tener principalmente el síndrome de Shwachman-Diamond, la deficiencia de la elastasa, la fibrosis quística, la enfermedad granulomatosa crónica, está muy importante por alteración en el NADPH, en el complejo del NADPH, y aquí vemos también fenómeno de Rouleau y algunos neutrófilos hipersegmentados. En la clasificación 6 tenemos los defectos propios de la inmunidad innata. Aquí vamos a tener entonces la predisposición a infecciones virales, la predisposición a infecciones bacterianas, fúngicas o parasitarias y la susceptibilidad a enfermedad por micobacterias. Y acá en este extendido vemos pues, algunos bacilos pues, que son positivos. La clasificación 7 tenemos condiciones autoinflamatorias. Dentro de estas tenemos síndromes de fiebre recurrente, interferonopatías, inflamación estéril. Y digamos que en un paciente con fiebre recurrente que no se ha establecido pues como tal una causa de la misma, con este rash podemos sospechar, por ejemplo, una fiebre mediterránea familiar como un trastorno autoinflamatorio asociado. En la clasificación 8 tenemos las deficiencias de complemento y estas se pueden subclasificar por la susceptibilidad a infecciones. Si hay alta susceptibilidad, entonces uno puede considerar que son deficiencias de C6 a C9 por alteración del complejo de ataque de la membrana. Y de baja susceptibilidad podemos tener síndromes como lupus-like o síndrome hemolítico urémico atípico y característicamente nos pueden dar lesiones cutáneas que nos pueden asemejar a una vasculitis o incluso a infecciones micóticas superficiales. En la clasificación 9 tenemos falla de la médula ósea, entonces aquí tenemos la anemia Fanconi, la descaratosis congénita de la mielodisplasia. Acá pues en esta fotografía de médula ósea vemos que hay una aplasia básicamente total, todo casi que con un recambio por tejido graso. En la clasificación 10 tenemos fenocopias de inmunodeficiencias primarias y aquí vamos a tener, digamos que para el diagnóstico diferencial de manera pues bastante destacada, síndromes hiperosinofílicos, el VEXAS, que ya tenemos reportes acá en Antioquia liderados por el Grupo de Reumatología de la Universidad de Antioquia, candidiasis mucocutánea, inmunodeficiencia asociada a susceptibilidad por micobacterias, proteinosis alveolar, síndrome de Good y COVID-19 grave, que esto es una actualización importante con respecto a esta nueva clasificación. Aquí en estas tomografías entonces vemos pues, una lesión con densidad de tejidos blandos en mediastino anterior a la aorta, con bronquiectasias asociadas, lo que se considera pues, un síndrome de Good. Entonces uno revisa toda esta clasificación y piensa que es una cosa muy densa, muy enredada, porque simplemente estuve listando enfermedades de acuerdo a cada subgrupo y a cada alteración pues como en la inmunidad. Pero entonces vamos a tratar de llevar esto a un enfoque un poquito más práctico y para eso entonces vamos a proponer una clasificación simplificada. Dentro de estas entonces tenemos en primer lugar los defectos en la inmunidad adaptativa. Entonces las inmunodeficiencias de células T van a ser principalmente las interferopatías o las mutaciones del gen aire. Las inmunodeficiencias de las células B van a ser principalmente la hemaglobinemia ligada al X, la inmunodeficiencia común variable, deficiencia de IgA, deficiencia de anticuerpos específicos o inmunodeficiencia de subclase IgG. Y las combinadas, entonces aquí podemos tener el síndrome de Busko-Daldrich, ataxia telangiectasia, DiGeorge, síndrome de hiper-IgE o inmunodeficiencias combinadas graves. Con respecto a los defectos de la inmunidad innata, entonces los defectos del fagocito, entonces podemos tener acá la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia en la adhesión leucocitaria, los defectos de complemento entonces por componentes tempranos es cuando hay déficit en C1, C2, C4, de componentes tardíos de C5 a C9 y de componentes regulatorios por deficiencia de C3.
Y ya por último, defectos en la regulación inmune, donde de nuevo tenemos la linfocitosis hemofagocítica y los síndromes pues, poliglandulares, autoinmunes, endocrinopatías como el ALPS, el APEX y el APSID. Entonces vemos que como tal el espectro de la enfermedad es bastante amplio, con diferentes matices y que en últimas es bastante complejo como tratar de establecer cómo se puede presentar nuestro paciente. ¿Y cómo se puede presentar? Básicamente así, desde el paciente que está asintomático, que acude por una sinusitis, porque le están repitiendo la sinusitis a repetición, pero el resto de su vida es normal, hasta el paciente que ya requiere estar hospitalizado por una infección grave o algo así, o incluso el paciente que termina en una unidad de alta dependencia con requerimiento de soporte y manejo pues avanzado, pues porque su condición es bastante crítica. Y esto es bastante importante porque nos habla de que estas enfermedades justamente se manifiestan así, desde lo que aparentemente puede ser normal hasta enfermedades, digamos que clínicamente bastante floridas. Y si revisamos entonces como la incidencia como tal de la enfermedad, de las diferentes enfermedades, entonces tenemos que puede tener un debut bimodal. Entonces acá esta cuadrícula, esta gráfica está recortada para que me pudiera caber acá en la diapositiva. Tenemos que cada cuadrícula es un decenio y el espectro, pues como de las banditas, de las onditas de color que están dibujadas, nos hablan, es como el pico de incidencia que va teniendo la enfermedad con respecto al seguimiento de los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el síndrome de Good termina debutando o debuta inicialmente en la quinta, sexta década de la vida. La citopenia idiopática o CD4-9VIH o déficit de CD4-9VIH debuta desde segundo, segunda década de la vida, la tercera, cuarta, deficiencia de gata también más o menos similar, inmunodeficiencias combinadas desde la segunda, tercera década de la vida pueden estar debutando y deficiencia o déficit de IgA también desde la segunda década de la vida. Mientras hay otros trastornos que sí debutan básicamente desde el nacimiento, como deficiencia de la ADA, linfocitosis hemofagocítica familiar, el HSID, ataxia telangiectasia, etcétera, que sí son trastornos pues, que son predominantemente pediátricos. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden tener un debut bimodal, o sea, que el paciente se puede presentar desde que nace o en su primera década de la vida, pero esporádicamente se pueden encontrar casos a la cuarta, tercera, cuarta década de la vida. Por ejemplo, las de lesiones del cromosoma 22q11, como el DGeorge o el velocardio facial, pueden aparecer por acá en la tercera década de la vida, o la deficiencia caspasa también con casos esporádicos después de los 30 años de edad. Entonces, el abordaje de estas condiciones lo podríamos terminar realizando guiándonos bajo la presentación clínica de la enfermedad o guiándonos bajo la sospecha propia de una inmunodeficiencia. Basándonos entonces en la aproximación por presentación, digamos que las infecciones tal vez es lo más florido y lo que más nos podría hacer sospechar inicialmente una inmunodeficiencia, pero entonces, ¿qué es una infección recurrente y qué nos debería hacer sospechar esto? Entonces, una infección recurrente es definida como más de 4 infecciones bacterianas confirmadas al año que no sean infección de tracto urinario, o más de 2 neumonías al año, más de 2 neumonías confirmadas radiográficamente en 3 años, más de 2 infecciones sinusales bacterianas graves al año, más de 4 infecciones del oído medio al año, o uso de múltiples cursos antibióticos para control de la enfermedad. Eso es la definición de una infección recurrente. Pero hay otros espectros dentro de infecciones que también son importantes. Entonces, dentro de infecciones graves, entonces tenemos meningitis bacteriana que sean más de 2 episodios por Neisseria o cualquier episodio por serotipos inusuales como el A, C, Y, W. Infecciones profundas que sean más de 2 episodios de sepsis, infecciones profundas de tejidos blandos, endocarditis, meningitis, osteomielitis o abscesos orgánicos, o infecciones inusuales en donde tenemos infecciones por micobacterias no tuberculosas, infecciones por oportunistas como neumocistis, coccidio, criptosporida, toxoplasma y citomegalovirus, infecciones posteriores a la inoculación de vacunas vivas, fallos vacunales que sean infecciones o seronegatividad después de la vacunación, o infecciones comunes en localización inusual. Listo. Pues, por ejemplo, una infección por aureus en hígado, pues por poner un ejemplo cualquier aleatorio. Son un germen común que está en un sitio donde usualmente no debería estar. Hay otros espectros también de infecciones como infecciones persistentes, entonces aquí hablamos de diarrea crónica inexplicable con pérdida de peso. Evidentemente es un cuadro sindrómico en donde ya se ha descartado otra causa de diarrea.
infecciones micóticas superficiales persistentes que sean, digamos que a pesar de tratamiento antimicótico, continúen pues, con reincidencia de la enfermedad y que haya pobre respuesta terapéutica, o sea que el paciente requiera tratamiento antibiótico intravenoso para infecciones no complicadas, que requiera más de 2 meses de tratamiento antibiótico con una respuesta antibiótica estacionaria pues o escasa, que requiera uso de antibióticos prolongados, que requiera múltiples ingresos hospitalarios por infecciones o que requiera incluso intervenciones quirúrgicas para control de foco infeccioso. Hay también complicaciones infecciosas que nos podrían hacer sospechar inmunodeficiencias, por ejemplo, el debut de bronquiectasias, como se ve acá en esta tomografía, de bronquiolitis folicular o ruptura de membrana timpánica en pacientes adultos, que esto no debería suceder. Y algunos otros antecedentes también nos deben hacer sospechar inmunodeficiencias en nuestros pacientes. Por ejemplo, que tengan historia familiar de infecciones recurrentes, de inmunodeficiencias diagnosticadas y que tengan consanguinidad o patrones de herencia que puedan ser, pues, como, o que puedan ir en relación con nuestra sospecha diagnóstica. Eh, Condiciones o espectro de autoinmunidad como enfermedad de tejido conectivo, citopenias inmunes, tiroiditis, enfermedad de Addison o enteritis, adenopatías y esplenomegalia que no sean explicables por otra razón, y la formación de granulomas, ya que digamos que tenemos una inercia diagnóstica a considerar que todo granuloma es sarcoidosis o tuberculosis, y esto no es del todo cierto. Dentro de condiciones misceláneas, entonces, también tenemos que pacientes que presenten malignidad hematológica o timomas pueden estar dentro de este espectro de enfermedades, infecciones por VIH, citomegalovirus Epstein-Barr o infecciones que generen hipercatabolismo, las tenemos que descartar en primer lugar porque pueden tener un comportamiento similar a una inmunodeficiencia primaria, y esto se da, digamos que está mejor descrito con respecto a las infecciones crónicas y bastante prolongadas por tuberculosis, porque la secreción persistente de interferón por las células inmunes genera, digamos que de manera paradójica, que las mismas células inmunes empiezan a generar anticuerpos versus el interferón, entonces se apacigua la respuesta inmune por el interferón, básicamente pues como por la persistencia de este fenómeno inflamatorio. Y es por eso que al principio de la charla les manifestaba que algunas condiciones primarias se pueden terminar manifestando como condiciones secundarias. Y otras causas en donde es muy importante descartar: desnutrición, pérdida de proteínas, enfermedad hepática grave, diabetes mal controlada, uremia, porque todas estas condiciones pueden tener efectos deleterios en la respuesta inmune y pueden llevar a nuestro paciente, digamos que a un trastorno inmunitario, digamos que funcional, mientras estas condiciones persistan pues a lo largo del curso de su enfermedad. Entonces, todo esto nos deja unos signos de alarma en donde con estos signos deberíamos sospechar que nuestro paciente puede estar cursando con una inmunodeficiencia, y estos son pues que tengan más de 2 infecciones de oído al año, más de 2 infecciones sinusales al año en ausencia de alergia o atopia previa, una neumonía por año por más de un año, diarrea crónica con pérdida de peso, infecciones virales recurrentes, necesidad recurrente de tratamiento intravenoso para controlar infecciones, abscesos recurrentes en piel, profundos en órganos internos, infecciones micóticas persistentes, infección por micobacterias no tuberculosas e historia familiar de inmunodeficiencia primaria. Este decálogo de signos de alarma nos debe hacer sospechar, evidentemente, que nuestro paciente puede estar cursando con una inmunodeficiencia primaria. Pero también podríamos tener una aproximación por tipo de inmunodeficiencia. Entonces podemos sospechar que nuestro paciente cursa con una inmunodeficiencia por células T combinada cuando se nos presenta con linfopenia, neutropenia, diarrea crónica, esplenomegalia, infecciones recurrentes por cándida, neumocistis, citomegalovirus, micobacterias o salmonela. Deficiencias por células B se pueden dar o pueden debutar con infecciones respiratorias recurrentes, diarrea, fatiga, manifestaciones autoinmunes, enfermedades granulomatosas y linfoma y leucemia. Las inmunodeficiencias innatas usualmente debutan o se caracterizan por infecciones piógenas recurrentes, compromiso ungular, úlceras orales o síndromes lupus-like. Y los síndromes de irregulación inmune pues, se van a manifestar, digamos que ya dentro de nuestros últimos eslabones de diferenciales, como la linfocitosis hemofagocítica, el IPEX, el PAS y el APSID. Los paraclínicos que deberíamos solicitar de manera inicial en un paciente que sospechamos una inmunodeficiencia primaria no van del todo enfocados a diagnosticar como tal la inmunodeficiencia primaria, sino que van enfocados a descartar
otra cosa o un diagnóstico diferencial. Y es por eso que tenemos el hemograma, el extendido de sangre periférica, y de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica podemos considerar estudios de malignidad hematológica o estudios microbiológicos para considerar pues, o establecer pues, como patrones anormales de infecciones o esto. Y de manera también bastante importante, entonces descartar VIH, diabetes mal controlada y enfermedad renal uremia, porque como ahorita estábamos mencionando, estas condiciones pueden dar trastornos inmunitarios, digamos que transitorios en cuanto se corrija pues esta condición. Los laboratorios complementarios en donde se va a buscar principalmente el diagnóstico en específico de la inmunodeficiencia, en primer lugar, tengo que hacer un disclaimer, es que el diagnóstico específico va a depender de la sospecha y a qué punto el algoritmo diagnóstico haya llegado, pero digamos que en términos generales las pruebas que uno puede usar es, en primer lugar, es una cuantificación de inmunoglobulina sérica, donde vamos a considerar o que el paciente puede tener una inmunodeficiencia cuando tiene más de un isotipo que está con conteos bajos o cuando la IgG total está a menos de 3 gramos por decilitro. Las respuestas vacunales son pruebas específicas que se hacen por laboratorios de inmunología en donde se busca si el paciente se está generando los anticuerpos frente a ese antígeno que se le está eh, suministrando. Debemos hacer conteo de poblaciones de linfocitos a través de citometría de flujo, en donde vamos a medir los CD4, CD8, los linfocitos B y los NK. Podemos hacer también cuantificación de función de complemento a través de niveles de C3, C4, pruebas funcionales como CH50 y AH50, y función de neutrófilos a través de la prueba de respuesta a la dihidrorodamina o ensayos de estimulación con citoquinas. Ya como parte del último eslabón tenemos estudios genéticos en donde vamos a buscar como tal la mutación puntual que explica la condición que tiene nuestro paciente. La buena noticia con todos estos estudios es que en Colombia todos los estudios están cobijados por el PBS y son asequibles en el medio. De hecho, todos estos estudios especiales que digamos que uno no está muy familiarizado como el test de hidrorrobamina o respuestas vacunales, los hace el Laboratorio de Inmunología de la Universidad de Antioquia. Como el diagnóstico como tal, quería sensibilizar con un par de cosas y es que si revisamos, y voy a ser muy enfático con esto durante la charla, es que si revisamos la edad al momento del diagnóstico, más del 50% de los pacientes ya tenían más de 15 años. Pues aquí en esta gráfica nos pone más de 12 años, pero si vemos más de 18 años es casi el 25% y más de 40 años es otro 25%. Entonces vemos que la gran proporción de pacientes están de nuestro lado de grupo etario a tratar. Y las condiciones o situaciones que tuvieron los pacientes antes del diagnóstico, si revisamos, casi el 70% de los pacientes tuvieron sinusitis recurrente o bronquitis recurrente o neumonía recurrente o otitis recurrentes. O sea que más del 50% de los pacientes tuvieron alguna infección del tracto respiratorio antes de que se realizara el diagnóstico. Al revisar la frecuencia de hospitalización antes del diagnóstico en esta gráfica acá abajo, vemos que la gran mayoría de pacientes tuvo al menos una hospitalización antes de que llegara el diagnóstico. Más del 30% tuvieron de 2 a 5 hospitalizaciones, incluso el 5% más de 21 hospitalizaciones. Y al revisar la frecuencia de hospitalizaciones desde que se realizó el diagnóstico de la condición, vemos que hasta el 50% de los pacientes no los tuvieron que volver a hospitalizar. Entonces, esto nos habla de que estar sensibilizados con el diagnóstico puede cambiar la vida del paciente en el sentido, digamos, que funcional, más allá, pues, como del pronóstico propio de la enfermedad. De manera general, el tratamiento entonces va a ser guiado por soporte en donde tenemos el reemplazo de inmunoglobulina, interferón, profilaxis antibiótica, profilaxis antifúngica, manejo agresivo de infecciones, precaución de infecciones y vacunación. Y el tratamiento definitivo, según el tipo de inmunodeficiencia, podría ser trasplante de médula ósea, trasplante de precursores hematopoyéticos o incluso terapia génica en modelos pues, de investigación en otros países. Entonces acá digamos que todo está como un poquito en el aire porque vemos un montón de enfermedades y no sabemos cómo aterrizarlas a nuestra práctica clínica. Entonces vamos a considerar algunas condiciones que son más frecuentes de lo que pensamos. Y vamos a empezar con la inmunodeficiencia como un variable. Este es un grupo heterogéneo de condiciones caracterizadas por hipogamaglobulinemia, IgG o IO, perdón, IgM e IgA. Es la inmunodeficiencia primaria más común clínicamente relevante en adultos. Si vemos la más común de todas es el déficit de IgA, pero que sea clínicamente relevante es esta. Y epidemiológicamente tenemos una incidencia de 1 en 75.000 nacidos vivos y una prevalencia que puede ir de 1 en 10.000 a 1 en 200.000 casos, dependiendo pues de donde uno lea pues, el reporte.
La mayoría de estos pacientes, como ahorita estuvimos mencionando, van a debutar entre la segunda y la cuarta década de la vida. Fisiopatológicamente, digamos que tiene 5 pilares y es que hay una producción anormal, puede haber una producción anormal de células B, una maduración periférica o precoz de células B, activación y proliferación anormal de células B, alteración en los centros germinales o alteración en los centros postgerminales. Y estos 5 eslabones o 5 pilares van a llevar a una producción anormal de anticuerpos. Y hay diferentes moléculas que pueden ser mediadoras de todos estos efectores o manera, pues, para destacar, entonces tenemos defectos propios de los linfocitos NK, defectos de los linfocitos TSD4, defectos en interleuquina 10, defectos en los toll-like receptor 7, 8 y 9, defectos en interferón gamma, que en últimas van a llevar a esta condición. Las manifestaciones clínicas, entonces, podemos tener infecciones inusuales, enfermedad pulmonar crónica caracterizada por enfermedad intersticial, fibrosis y vidrio esmerullado, enfermedad granulomatosa caracterizada por granulomas no caseificantes, autoinmunidad dada por citopenias inmunes, artritis seronegativa, síndrome de Sjögren y lupus, enfermedad gastrointestinal caracterizada por enteropatías, infecciones parasitarias crónicas, enfermedades alérgicas o incluso autoinflamatorias, hiperplasia linfoide no explicada como adenopatías y esplenomegalia, y malignidad como linfomas y cáncer gástrico. Este es el gran espectro de las manifestaciones clínicas de esta condición. Y para llegar al diagnóstico, entonces se puede realizar pues un hemoleucograma con conteo de todas las células, conteo de inmunoglobulinas séricas con subclases de IgG, uranálisis, función hepática, respuesta funcional del cuerpo, citometría de flujos y estos estudios pues adicionales para caracterizar o establecer como tal cuál es el defecto inmune alterado. Y los criterios diagnósticos va a ser un paciente que sea mayor de 4 años, que se presente con hipogamaglobulinemia, con IgG baja, IgA o IgM baja, con isohemaglutininas ausentes o pobre respuesta a las vacunas y que hayamos excluido otras causas de hipogamaglobulinemia dentro del diagnóstico diferencial. El tratamiento entonces va a ser con inmunoglobulina. Digamos que lo que está un poco más aceptado, mejor establecido en las guías es la inmunoglobulina IB con estos esquemas de tratamiento. Digamos que las dosis más altas van a ser cuando ya hay evidencia pues, de daño estructural como bronquiectasias, enteropatía y esplenomegalia. Y la meta es mantener niveles de IgG mayores de 500. Estas dosis se pueden individualizar de acuerdo a las complicaciones que tenga el paciente, de acuerdo a lo que vayamos encontrando en el seguimiento. Hay otra opción terapéutica con la inmunoglobulina que es la inmunoglobulina subcutánea, que este es pues como el esquema terapéutico que está establecido. Se recomienda que su uso se haga con hialuronidasa porque aumenta como la estabilidad del fármaco en sangre. Eh, y traté de buscar estudios que trataban de definir qué era superior, si la inmunoglobulina IB y o la inmunoglobulina subcutánea. Entonces encontré esta revisión sistemática, pero al revisar pues su parte metodológica y al revisar bien sus gráficas, ninguno pues de estos valores me cuadraban y al revisarla profundamente nos dimos cuenta que no sirve, entonces no hay algo que nos diga cuál es superior a la otra. Otras partes con respecto al tratamiento, entonces tenemos los antibióticos, en donde de manera general se busca prolongar terapias de 10 a 14 días. Podríamos considerar terapéuticamente combinación de antibióticos, pero no hay consenso, por ejemplo, con respecto a la profilaxis antibiótica en estos pacientes. Y con respecto a las manifestaciones no infecciosas, como las manifestaciones reumatológicas, malignidad, etcétera, entonces se debe hacer manejo estándar de estas condiciones, considerar los biológicos cuando hay unas condiciones sobrepuestas y el seguimiento debe ser un poco más estricto de cada 6 a 12 meses, incluso considerar trasplante de precursores hematopoyéticos como casi que tratamiento curativo, al menos de la parte de la inmunodeficiencia. Segunda enfermedad que es bastante importante que tengamos en cuenta es la susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias. Este es un trastorno caracterizado por una predisposición selectiva a infecciones por micobacterias que por lo general son levemente virulentas. Su prevalencia estimada es de 1 en 50.000 casos y su presentación clínica puede ir desde infecciones localizadas hasta diseminadas con o sin formación de granulomas. Y al revisar la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que en Colombia ya hay casos reportados de esta condición.
Fisiopatológicamente no me detendré mucho en esto, pero en últimas pueden haber defectos en los receptores del interferón, el interferón propio y en otros efectores pues, intracelulares de esta respuesta inmune. Y sus manifestaciones clínicas, digamos que la presentación usual puede ser infecciones graves eh, por el bacilo de Campbell-Guerin, micobacterias ambientales o características que pueden cursar, perdón, con características similares a las infecciones pues, usuales por tuberculosis. Las micobacterias que están descritas dentro de este espectro de enfermedades que pueden generar como tal o que nos pueden hacer sospechar esta susceptibilidad son las micobacterias del complejo Mabium, Mycobacterium intracellular, Kansai, Kenolai, Abscessus, Smegmatis, Fortitum, bovis, e incluso la Mycobacterium tuberculosis, pero es una enfermedad que no se caracteriza solo por susceptibilidad a micobacterias, sino también a otros patógenos. En bacterias entonces tenemos la Salmonella, la Burkholderia, la Listeria monocitogenes, en virus principalmente es virus del herpes, como simplex 1 y 2, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster y virus incital respiratorio. En hongos tenemos Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Coccidioides imitis y Cryptococcus neoformans. Y en parásitos tenemos Leishmania, también como parte del espectro de susceptibilidad de infecciones que nos da esta enfermedad. El diagnóstico entonces, en primer lugar, sea por identificación de la micobacteria patógena a través pues, del medio que tengamos como hemocultivos, cultivos de tejido o pruebas moleculares. Los estudios inmunológicos que deberíamos realizar en estos pacientes con estas micobacterias que son levemente virulentas, entonces deberían ser citometría de flujo o estudios genéticos tratando de caracterizar como tal el defecto en la inmunidad dado pues en este caso. Y pues para propiamente la identificación de este defecto molecular tenemos los estudios genéticos. De manera general, pues el tratamiento se ha dado pues, por tratamiento para la micobacteria a través de macrolide, etambutol y rifampicina. También hay utilidad del uso de interferón, pero esto va a depender principalmente del defecto molecular. Cuando hay defectos propiamente en el receptor del interferón, no es tan útil la terapia con el interferón. Sí está mejor descrita el uso de profilaxis antibiótica a través de la citomicina y también como tratamiento, digamos que avanzado de la enfermedad, podemos tener trasplante de precursores hematopoyéticos buscando pues resolver como el trastorno inmune de base en estos pacientes. En tercer lugar, tenemos la enfermedad granulomatosa crónica, bastante importante dentro del diagnóstico diferencial de reumatología, por lo que mencionamos previamente con respecto a la sarcoidosis y a la tuberculosis. En general se da por un trastorno en la función del fagocito por defectos en el complejo de NADPH y se puede clasificar en dos tipos, recesivo ligado al X o autosómico recesivo. Clínicamente es evidente cuando menos del 10 al 20% de los neutrófilos tienen función normal, o sea que digamos que hay una neutropenia funcional más no evidenciada como tal en los conteos celulares. Y la prevalencia puede ser bastante alta, siendo hasta el 10,6% en el registro estadounidense de inmunodeficiencias primarias. ¿Qué tenemos pues en este cortecito histológico? La formación pues de granuloma no caseificante. Fisiopatológicamente, como ahorita les estaba mencionando, puede haber una alteración como tal en el complejo de NADPH en cualquiera de las proteínas que hacen parte de este complejo y lo que va a generar es que el fagocito va a ser incapaz de lisar la célula, de lisar la bacteria y se van a formar los granulomas con respuesta de interferón y de otros mediadores inmunes tratando pues como de controlar la infección o esa es la respuesta inmune pues que busca el cuerpo. Sus manifestaciones clínicas usuales son infecciones recurrentes en el tracto respiratorio, abscesos viscerales, celulitis, linfadenitis supurativa, osteomielitis o enfermedades o lesiones granulomatosas. Las bacterias usualmente aisladas son Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Serratia marcensis, Nocardia, Salmonella, Klebsiella y Aerobacter, y algunos hongos como Aspergillus fumigatus y Candida albicans. De manera llamativa tenemos que esta enfermedad también puede cursar con condiciones o síndromes de inflamación y autoinmunidad, pues que hacen bastante relevante el diagnóstico diferencial. Digamos que el diagnóstico es un poco más sencillo con respecto a las previas, se da por una sospecha clínica, podemos hacer actividad de oxidasa de los neutrófilos pues, a través de pruebas avanzadas y por último estudios genéticos para confirmar como tal el defecto en el pH. No sé si me corra esta tomografía, parece que sí. Entonces aquí vemos en el hígado múltiples abscesos formados pues, en el parénquima hepático, que eso nos puede hacer sospechar pues, esta condición, dado el caso.
El tratamiento, entonces, en primer lugar, profilaxis antibiótica, usualmente se hace con trimestoprim sulfamethoxazol o incluso con itraconazol. También se ha escrito tratamiento con interferón con una dosis similar a la infección, a la susceptibilidad mendeliana por micobacterias. Por último, se puede usar corticosteroides y trasplante de precursores hematopoyéticos como tratamiento prácticamente curativo. Tratando de establecer como qué era más útil, si el interferón o el antibiótico. En una revisión sistemática se comparó pues como grupo de intervención el uso del interferón. Esto me quedó en desorden. Eh, pero revisando pues el forest plot vemos que el interferón fue superior con respecto a la comparación que fue el antibiótico con respecto al tratamiento o la utilidad de tratamiento de estos pacientes. Síndrome de Good como última condición para tener en cuenta. Sus generalidades es que es una condición caracterizada por timoma e hipogamaglobulinemia. La edad media de diagnóstico es pacientes de 58 años, donde la gran mayoría son hombres. La incidencia es bastante baja, menos de un caso, de hecho, 0.15 casos por 100.000 al año, con manifestaciones clínicas bastante heterogéneas y la fisiopatología está mal definida. ¿Cómo lo vamos o cómo se va a manifestar clínicamente? Principalmente por timoma en la clasificación de la OMS AB, infecciones sinopulmonares, genitourinarias y de piel recurrentes, y por trastornos autoinmunitarios como miastenia graves o aplasia de células pura. Y acá en este PET-CT vemos pues como un timo con actividad pues con hipermetabolismo pues en la zona del timo. Los factores pronósticos son bastante malos, pues es una condición con un pronóstico bastante malo porque va a depender del estado del timoma, de las infecciones o del defecto celular como tal, de infecciones sinopulmonares, de infecciones del sistema nervioso central o infecciones del torrente sanguíneo. Cualquiera de estas condiciones, si vemos pues acá la gráfica de Kaplan-Meier, vemos que baja de manera muy considerable la sobrevida de estos pacientes. Entonces, con toda esta información, pues, y buscando como no prolongar más esta charla, venimos a proponer un algoritmo de enfoque del paciente que podría cursar con una inmunodeficiencia primaria. Entonces, nos enfrentamos a un paciente adulto que cursa con infecciones recurrentes, infecciones inusuales, con diarrea crónica o con antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria, donde en primer lugar deberíamos descartar inmunodeficiencias adquiridas, y para eso o en conjunto con esto deberíamos realizar hemograma, extendido de sangre periférica, función hepática, función renal, VIH y hemoglobina glicosilada para ver el estado glicémico. De acuerdo a estos resultados, deberíamos reinterrogar y reconsiderar nuestro diagnóstico diferencial pensando que el paciente verdaderamente podría estar cursando con una inmunodeficiencia o con algún trastorno que hace parte de sus diagnósticos diferenciales. Para eso entonces también nos podemos apoyar de estudios por imagen dirigidos de acuerdo a la presentación clínica que tenga nuestro paciente, y tenemos que reconsiderar es principalmente si el paciente tiene una infección y qué tipo de infección, tiene algún trastorno inmunitario, alguna malignidad o alguna fenocopia de un trastorno o de una inmunodeficiencia primaria. De acuerdo a esto, y si definitivamente estamos considerando que nuestro paciente sí puede estar cursando con inmunodeficiencia primaria, deberíamos hacer estudios complementarios dirigidos específicamente a nuestras sospechas, si es autoinmunidad, pues perfil de autoanticuerpos, si son condiciones infecciosas, estudios microbiológicos respectivos, si son problemas o alteraciones neoplásicas de médula ósea, pues estudios de médula ósea de acuerdo a lo que estemos sospechando. Y si bajo todo esto consideramos que la inmunodeficiencia sigue siendo nuestra primera opción como diagnóstico diferencial, deberíamos hacer una medición de inmunoglobulinas séricas y citometría de flujo. De acuerdo a esos resultados, entonces podríamos estar diagnosticando a nuestro paciente con una inmunodeficiencia común variable, siendo la más importante a diagnosticar en este primer lugar. Otras inmunodeficiencias primarias o fenocopias de las mismas, por ejemplo, aquí a destacar la linfocitosis hemofagocítica. Y aquí nos podemos devolver entonces a reconsiderar nuestra sospecha diagnóstica y a dar un tratamiento respectivo, incluso pues por probabilidad. Y si definitivamente nuestro paciente está cursando con una inmunodeficiencia primaria, deberíamos estar llamando a nuestro amigo inmunólogo, deberíamos también estar solicitando pruebas de función fagocitaria y respuesta vacunal, y por ende estar haciendo un manejo dirigido a la condición. Como tal, las conclusiones entonces es que las inmunodeficiencias primarias son más comunes de lo que creemos, y probablemente por la baja sensibilidad que tenemos para el diagnóstico se nos hayan pasado alguna que otra por ahí.
más del 50% de los casos se presentan en pacientes adultos. Sus manifestaciones clínicas son más allá de las infecciones recurrentes. El diagnóstico como tal requiere un alto índice de sospecha. Tenemos herramientas diagnósticas que están disponibles y que son cubiertas por nuestro plan básico de salud, y la profilaxis antibiótica, la terapia inmunomoduladora, el trasplante de precursores hematopoyéticos son las pautas terapéuticas en general que van a depender pues de la inmunodeficiencia que estemos diagnosticando. Quería agradecerle por esta charla al doctor Carlos Montoya, quien es un médico inmunólogo que hace parte del grupo de inmunodeficiencias de la Universidad de Antioquia, y al doctor Mateo Calle, internista, profesor de nuestro programa, que me ayudó y me asesoró bastante pues como para la consecución de la charla como tal. Gracias también a la doctora Diana por la invitación y a ustedes por el espacio y la atención. Muchas gracias.